Estamos de nuevo aquí con nuestro diplomado en Deporte y Paz. Hoy con el tema de legislación deportiva. Legislación deportiva es todo este componente jurídico que nos ayuda a estructurar nuestro deporte. Iniciemos por la Carta Olímpica, que hoy es la máxima esencia de lo que es los pilares del deporte en el mundo. La Carta Olímpica es expedida por el Comité Olímpico Internacional y regula a todos aquellos países que estén afiliados al Comité Olímpico Internacional. La Carta Olímpica es la codificación de los principios fundamentales del olimpismo. ¿Qué es el olimpismo? El olimpismo es esa forma como vivimos el deporte. Son esos principios y valores que se han determinado que son del deporte, que nos permite vivir en sana competencia. También tiene en su concepto las normas y el reglamento de funcionamiento para el desarrollo, tanto de los Juegos Olímpicos como del deporte interno de cada país. La Carta Olímpica el Comité Olímpico Internacional, perdón, no es un organismo gubernamental. Es una entidad sin fines de lucro, con una duración ilimitada, autónoma y con sede en Suiza, reconocida por el Estado Federado de Suiza. Está integrada por 115 personas del mundo, 70 personas que son personas elegidas por sus condiciones y sus capacidades de desarrollo y apoyo al deporte en el mundo. Ningún país puede tener más de una dentro de este grupo de 70 personas. Luego tenemos 15 personas que provienen de los atletas que han participado en los Juegos Olímpicos. Estos atletas están ya a puertas de terminar su carrera deportiva para poder estar como miembro COI. Luego vienen 15 representantes de las federaciones internacionales, ya sean sus presidentes o sus secretarios generales. Y finalmente tenemos 15 personas que vienen de los comités olímpicos nacionales del mundo, que hoy son 206. 15 igual provienen de los presidentes o de los secretarios generales. ¿Cuándo termina su periodo? Cuando no son reelegidos. A ellos se los elige para periodos de 8 años, en el caso de los 70 miembros personas, y los demás están mientras tengan el estatus, ya sea atleta, ya sea presidente de Federación Internacional o ya sea miembro del Comité Olímpico Nacional. Por renuncia, por el límite de edad, que son los 70 años, por inasistencias a las convocatorias, a los eventos y a las reuniones, y cuando haya una acción disciplinaria. La organización del Comité Olímpico Internacional se denomina sesión y es como la Asamblea General del COI, se hace cada año. Y el Comité Ejecutivo está integrado por un presidente, 4 vicepresidentes y 10 vocales. Hay muchas comisiones de desarrollo en las que participan tanto miembros COI como personas externas a los miembros COI, pero que hacen parte del movimiento olímpico. Y son personas como atletas, dirigentes, gobernantes en el tema de deporte de varios países. ¿Cuál es la jerarquización de nuestra norma deportiva? Primero que todo, la Constitución Política de Colombia, donde en su artículo 52 habla de que todos tenemos derecho al deporte y que el deporte es un gasto público social. ¿Qué quiere decir que sea gasto público social? Que nunca el gobierno podrá decirle al deporte, este año tuviste una plata y el año entrante tendrás menos plata porque sí. No, nos deben mantener el recurso o aumentarlo. Luego vienen las leyes que son expedidas por el Congreso de la República y tenemos varios tipos de leyes, orgánicas, ordinarias, y ellas buscan desarrollar la Constitución. Luego vienen los decretos, que los hay de dos formas, el decreto ley,
que es cuando el Congreso le da facultades al presidente de la República y ese decreto toma fuerza de ley, o los decretos normales que expide la presidencia de la República buscando reglamentar una norma ya existente. Y luego tenemos los estatutos y los reglamentos, que son aquellos que rigen por sí a las propias organizaciones. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo del Estatuto de la Federación Colombiana de Automovilismo, que regula a la Federación Colombiana de Automovilismo, valga la redundancia. Esta es nuestra estructura deportiva y tenemos varias leyes importantes, tenemos más de 130 leyes, pero estas son algunas de las más importantes. La Ley 49 del 93, que regula la disciplina deportiva, la Ley 181 del 95, que es la Ley General del Deporte, el Decreto Ley 1228, que regula el deporte del sistema asociado, la Ley 845, que regula todo el tema del doping y las sustancias prohibidas del deporte. Aquí tenemos como un desarrollo de cada una de nuestras leyes importantes, donde la Ley 49 del 93 es nuestro régimen disciplinario y lo que busca es preservar la ética, los principios, el decoro, la disciplina y la ley. Esta ley nos indica, y lo vamos a ver mucho más adelante, cómo se desarrollan los procesos disciplinarios a los deportistas, árbitros, dirigentes y atletas. La Ley 181 de 1995 crea el Sistema Nacional del Deporte y lo que busca es que todos los actores del deporte le apuntemos a los mismos objetivos. Busca el patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, planeación, coordinar, ejecutar y el asesoramiento de este mismo Sistema Nacional del Deporte. Cuando hablamos de deporte, estamos hablando de deporte, recreación, aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar. La Ley 181 tiene unos principios o unos pilares fundamentales y es el derecho social, la universalidad, la participación comunitaria, la participación ciudadana, la integración funcional, la democratización y la ética del deporte. Estos principios lo que buscan es que todos tengamos acceso al deporte de una forma igualitaria. Desafortunadamente, algo dice la ley, otras cosas dicen la práctica, pero es lo que buscaba el espíritu de la ley, que realmente todos fuéramos iguales en nuestra actividad deportiva ante la ley. Aquí explicamos cada uno de los principios y les pido a cada uno de ustedes que lo pueda leer y entender de una forma práctica. Es más o menos lo que les acabo de explicar, pero se los dejo para que los lean, por favor. Y aquí están los otros tres principios de nuestra ley 181 del 95, que como les digo, busca que esa práctica del deporte, no importa cuál sea el deporte o la actividad, ya sea la recreación o la actividad física, trate de ser igual para todos. Ahora venimos aquí a esta parte de la ley, que es tal vez uno de los componentes más importantes, y es cómo desarrollamos nuestras actividades como la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar, la educación física que hace parte del inicio del deporte y como tal el deporte. Básicamente estas tres grandes líneas enmarcadas de la actividad física se desarrollan a través de varias normas. Pero nuestra ley 181, como les dije anteriormente en su decreto ley 1228, lo que más ayuda a desarrollar es el componente deporte y nos subdivide el deporte en varias manifestaciones. Un deporte formativo que es la iniciación y que efectivamente debe ir apalancado en la educación física. Hoy nuestra mayoría de colegios no cuentan con docentes de educación física, especialmente en la básica primaria. Y realmente es donde más lo necesitamos, porque esa parte formativa proviene de la educación física.
Luego tendremos el deporte social comunitario y es un deporte de esparcimiento, es un deporte de recreación, es un juego. El deporte universitario que hace parte del alto rendimiento, porque el alto rendimiento después de la parte del colegio se divide en dos, la universidad y las fuerzas militares. Ahí está el grueso de nuestros atletas de alto rendimiento. Luego tenemos el deporte asociado y son todas aquellas organizaciones como clubes, ligas y federaciones, Comité Olímpico y Paralímpico, que integran la estructura del deporte, donde están nuestros deportistas asociados y es lo que permiten que puedan competir en el alto rendimiento. Luego viene el deporte competitivo y es aquel deporte donde realmente ya la competencia toma un nivel mucho más importante. Son importantes los resultados. Luego viene el alto rendimiento y ese alto rendimiento se refiere a aquellos atletas que ya hoy tienen la posibilidad de ser selección Colombia. Eso es responsabilidad del deporte asociado en su línea más alta, que es el alto rendimiento. También es responsable del deporte aficionado, que es ese deporte en teoría no pago, pero que busca ir buscando el alto rendimiento y el deporte competitivo. Y viene el deporte profesional, que en Colombia solamente existe en el fútbol y el baloncesto, porque tanto la Federación de Fútbol como la Federación de Baloncesto tienen sus dos divisiones de deporte profesional cada uno. Ese es un deporte donde los deportistas tienen un contrato laboral. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos del Sistema Nacional del Deporte? O de nuestra ley 181 para ese sistema. Claramente el objetivo más importante es la creación de un Sistema Nacional del Deporte que articule a todos los actores. Y los objetivos generales es brindar a la comunidad la oportunidad de participar en los procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte, cualquiera que sea ese deporte. Vamos a ver ahora qué organismos integran el Sistema Nacional del Deporte. Tenemos unos organismos públicos y unos organismos privados. Cuando hablemos de organismos públicos hablaremos de entes y cuando hablemos de organismos privados hablaremos de eso, de organismos. Nuestro Sistema Nacional del Deporte está dividido en tres escalas, una a nivel nacional, una a nivel departamental y otra a nivel nacional. En nuestra escala nacional tenemos a Coldeportes en el estado, en la parte departamental a los institutos departamentales de deporte y el distrito capital, y en el nivel municipal tenemos al alcalde municipal o quien haga sus veces. Puede ser un instituto municipal de deporte, una secretaría municipal de deporte o un coordinador de deportes designado por el alcalde. En nuestro sistema privado tenemos al Comité Olímpico y al Comité Paralímpico y todas las federaciones deportivas nacionales. En la actualidad tenemos 64 federaciones convencionales y 5 federaciones paralímpicas. Luego vienen nuestras ligas o asociaciones, y quiero que no se confundan con el concepto de asociación. Básicamente la asociación fue una figura que la ley determinó para aquellas regiones donde no era fácil hacer una liga. En la actualidad no existen, así que nos referiremos solamente a las ligas. Solo podrá existir una federación por deporte en el país y solo podrá existir una liga por deporte por departamento. En la actualidad Colombia cuenta con 32 departamentos, el Distrito Capital y las Fuerzas Armadas. Es decir, que la Federación Colombiana de Fútbol solo podrá tener 34 ligas en el país. Una por departamento, una de Fuerzas Armadas, una de Bogotá y así con todos los deportes. Y luego tenemos nuestros clubes, que más adelante veremos cómo se subdividen estos organismos. Esta es la función de nuestra estructura dentro del Estado. Perdón.
Y esta es el componente que busca que el Estado nos ayude a desarrollar esa ley y ese deporte. Inicialmente tendremos el decreto 2743 del 68, que es el que crea el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte. El decreto posteriormente crea la ley 181 y posteriormente Coldeporte se convierte en un departamento administrativo que depende directamente de la presidencia. La ley 49 del 83 crea las juntas administradores seccionales de deporte, que hoy ya no existen, y se transforman en institutos departamentales de deporte a través de la ley 181 del 95. Como les dije anteriormente, revisaríamos cuáles son nuestra estructura asociada, y aquí la vamos a revisar. A nivel nacional, como entes rectores, tenemos al Comité Olímpico y al Comité Paralímpico y a las federaciones deportivas de cada deporte. Luego tenemos las ligas y luego tenemos los clubes deportivos. Los clubes deportivos se dividen en en tres. Ya les voy a decir cuál es la cuarta subdivisión. Las tres principales divisiones son clubes deportivos, clubes promotores y clubes profesionales. Y los clubes deportivos se subdividen a su vez en clubes unideportivos y clubes multideportivos. Aquí la gráfica nos muestra lo que acabo de explicarles. Las federaciones deportivas se pueden conformar por ligas y por clubes. La norma general habla de la conformación por ligas. Cuando se conforma por clubes, requiere el permiso de Coldeportes bajo unas características especiales que deben tener esos deportes, y es no tener acceso a escenarios deportivos para el deporte idóneo, ser un deporte de alto riesgo, o que su federación esté constituida en un 80% por clubes sociales. Luego vienen las ligas deportivas, como se los expliqué, y finalmente nuestra subdivisión de clubes, donde están los deportivos, los promotores y los profesionales. Los deportivos se subdividen a su vez en unideportivos y multideportivos. Los unideportivos son aquellos que conforman las personas, nacen de las personas naturales. 10 deportistas se reúnen, se hacen una reunión, hacen un reglamento y van a promocionar la práctica de un deporte y sus modalidades. En cambio, el club multideportivo nace de una persona jurídica, es decir, de una entidad, llámese colegio, llámese caja de compensación, llámese empresa, y ese club podrá promover varios deportes, los que quiera promover al interior de su organización. Aquí nuevamente les muestro el sistema de nuestros clubes dentro del deporte asociado. Son entidades de derecho privado todas se conforman por deportistas, aunque el club profesional puede ser una asociación o una sociedad anónima. Si es una asociación, pues se regirá por las normas de las entidades sin ánimo de lucro. Si es una sociedad anónima, se regirá por el Código de Comercio y el Código Civil. Aquí está cómo se distribuye y lo que les acabo de explicar. Ese club bueno, quiero contarles sobre el club promotor, que el club promotor no hay tantos en el país, pero es una figura que sí opera, y el club promotor es la agremiación de varios deportistas de deportes individuales, donde no hay el mínimo para tener 10 atletas para conformar el club, y podemos tener un deportista de esgrima, uno de bádminton, uno de ajedrez y uno de patinaje, y conformamos el club. Este club nace de la voluntad del Estado, pero sigue siendo privado. Venimos aquí a nuestras ligas, también son entidades de derecho privado y tienen una conformación de mínimo 3 clubes. Perdón que se me pasó la diapositiva, pero
ustedes podrán revisarla con un poco más de calma. Luego viene nuestra estructura nacional. Las federaciones están por ligas, son privadas igualmente, tienen un mínimo de ligas, como les dije, mínimo 3, y fomentan un deporte y sus modalidades. Fomentan el deporte y las modalidades que establezca la Federación Internacional de ese deporte. Para la creación de una federación, Coldeporte establece unos mínimos requisitos, donde uno es que el deporte esté reconocido por el Comité Olímpico Internacional, que es tal vez el requisito más importante. Y tenemos las federaciones por clubes, que son federaciones también privadas, y como les expliqué, 80% de clubes sociales, deporte de alto riesgo o que no cuenten con escenarios para la práctica de este deporte. Nuestros comités tienen la función de coordinar cada uno su deporte: el Comité Olímpico el deporte convencional, el Comité Paralímpico el deporte paralímpico, y promover el tema de políticas, planes, programas y proyectos. El decreto 2845 del 84, al igual que parte del decreto ley 1228 del 95, establece que la inspección, vigilancia y control del deporte en todos sus niveles, nacional, departamental y municipal, está a cargo de Coldeportes. Es decir, Coldeportes es la entidad encargada de realizar inspección, vigilancia y control al 100% de los organismos del Sistema Nacional del Deporte, con excepción del Comité Olímpico Colombiano y del Comité Paralímpico Colombiano. Aquí vemos en la gráfica, aparte de esas funciones, cómo se establecen las personerías jurídicas y el reconocimiento deportivo de estos organismos. Tenemos que para el caso de las federaciones deportivas nacionales, la personería jurídica la otorga Coldeportes y el reconocimiento deportivo también lo otorga Coldeportes. En el caso de las ligas, la personería jurídica la otorga la gobernación del departamento correspondiente y el reconocimiento deportivo lo otorga Coldeportes. Y en el caso de los clubes deportivos, la personería jurídica la otorgará la gobernación correspondiente y el reconocimiento deportivo el ente deportivo municipal o el alcalde o quien haga sus veces. Dentro de la estructura del Sistema Nacional del Deporte, la personería jurídica es este requisito o este medio en que un organismo nace a la vida jurídica. En el caso de las ligas y de las federaciones, es un requisito sine qua non para existir. Es decir, las ligas y las federaciones requieren personería jurídica para poder funcionar y es previo al reconocimiento deportivo. En cambio, en los clubes, la personería jurídica no es obligatoria. Es voluntad de los asociados tenerla o no tenerla. Ellos nacen a la vida deportiva simplemente con el reconocimiento deportivo. Dentro de la estructura de cada organismo interno tendremos un órgano de dirección, uno de administración, que en el caso de las ligas y las federaciones debe ser colegiado, un órgano de control, un órgano de disciplina, una comisión técnica y una comisión de juzgamiento. El órgano de dirección es la asamblea, es la reunión de todos los asociados. El órgano de administración es lo que denominamos comité ejecutivo. El órgano de control, en el caso de los clubes, puede ser un fiscal, y en el caso de las ligas y las federaciones o los clubes que tengan personería jurídica, será un revisor fiscal, que es un contador público titulado. El órgano de disciplina es igual para todos, son 3 integrantes, de los cuales 2 los nombra la asamblea y 1 el comité ejecutivo. Y en el caso de las ligas y las federaciones, por norma, es obligatorio tener una comisión técnica que se encarga de la coordinación técnica de cada organismo y una comisión de juzgamiento que se encarga de regular el juzgamiento, las capacitaciones y todo lo que tenga que ver con el sistema de juzgamiento y cronometraje de cada deporte. Bien, ahora la ley 181 establece
cómo obtener recursos para la práctica del deporte. El primero y más importante, porque además es cómo funciona nuestro deporte, es el recurso financiero estatal. Son esos recursos que los municipios dan a los clubes, que los departamentos dan a las ligas y que la nación le da a las federaciones, al Comité Olímpico y al Comité Paralímpico. Posteriormente, hay un sistema de donaciones establecido tanto en la ley como en el estatuto tributario, donde aquellas empresas privadas que donen al deporte pueden deducir del impuesto de la renta un porcentaje de esa donación. Un impuesto que se llama impuesto a espectáculos públicos y es cada vez que hay un evento deportivo, cultural, público, quien lo desarrolla debe pagar unos impuestos que luego se reinvierten en el deporte. El impuesto al cigarrillo y a los licores nacionales y extranjeros que buscan que ese impuesto se revierta, pues vienen de una actividad que no es tan sana y se reviertan en una actividad sana. Y otras opciones que son los patrocinios y los contratos comerciales. Es lo que más se usa hoy. Más que las anteriores, la que más se usa son los patrocinios y los contratos comerciales. Bien, ahora, la ley 49, como les dije al principio que la veríamos un poco más desarrollada, es la ley del régimen disciplinario en el deporte. Su objetivo, como lo vimos, es preservar los principios de la ética, el decoro, la disciplina y la ley. El campo de aplicación es las reglas de juego, las normas deportivas como una carta fundamental y las normas estatutarias y legales que son las que expide el Congreso de la República. ¿Quiénes son sujetos de esta ley o quiénes pueden ser cobijados con esta ley para su sanción? Los organismos deportivos, como los vimos, que son los del Sistema Nacional del Deporte privados, los deportistas o atletas, los dirigentes y todo el personal técnico, administrativo y de juzgamiento de los diferentes organismos deportivos. Aquí, en esta gráfica, indicábamos cómo el tema del doping ha sido ya muy reglamentado y pues esta ley 49 lo que busca es efectivamente donde más ha castigado es en temas de dopaje. ¿Cómo se cometen las infracciones? ¿Se cometen por acción o se cometen por omisión? ¿Se comete porque alguien hace algo que no debía hacer o se comete porque alguien no hizo lo que debía hacer? Por ejemplo, en el caso de la acción, alguien que se dopa y será sancionado de acuerdo a un protocolo que existe. Y en el caso de la omisión es, por ejemplo, un dirigente deportivo que no lleva los libros de actas o los libros de comité ejecutivo o los libros de asamblea o los libros contables de su organismo deportivo. Ahí hay una omisión y se sanciona bajo los preceptos de esta ley. Nuestra responsabilidad disciplinaria debe tener ciertas características y esto se llama el debido proceso. Uno es que se tipifique la falta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la infracción o la falta que yo cometo ya estaba registrada y existía previamente a que yo la cometiera. Es decir, en una norma, en un estatuto o en un reglamento, ya se establecía esta infracción. Si no existía, no me pueden decir, usted cometió esta infracción, mañana la introducimos al reglamento y lo sancionamos. Debe estar previamente tipificada. Segundo, debe existir un derecho a la defensa. Y es algo en lo que el procedimiento de las comisiones disciplinarias de los organismos fallan mucho. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la persona que está sindicada de la falta no se encuentra presente? Pues es como en cualquier proceso judicial. Se le debe nombrar un defensor de oficio que lo defienda ante esta comisión. Y así sucesivamente, todo lo que tiene que ver con el derecho a que una persona pueda defenderse, debe dársele procedimiento. El derecho a conocer las pruebas, el derecho a conocer la falta que se le imputa, el derecho
a tener un defensor. Todo eso hace que el proceso tenga validez. Y la tercera es la defensa en una audiencia. Cualquiera que es indicado de una falta tiene derecho a ser escuchado por las personas que tomarán la decisión de sancionarlo o absolverlo. Esta es la comisión disciplinaria, ya sea del club, de la liga o de la federación. La ley 545 del 2003 establece dentro de su marco general una comisión general disciplinaria. ¿Qué es esa comisión general disciplinaria? Es una comisión que está por encima de las comisiones disciplinarias de los clubes, de las ligas y de las federaciones. Está integrada por abogados, lo cual no ocurre en las comisiones anteriores. Aquí sí obligatoriamente tendremos 2 abogados. ¿Y quiénes eligen esa comisión? El Comité Olímpico Colombiano y el Comité Paralímpico Colombiano. Y regula todo el sistema nacional del deporte privado dentro del régimen disciplinario. Entonces, esta comisión está integrada por 2 abogados, un médico y tendrá un secretario que es pago, al igual que los otros 3 miembros, con recursos de Coldeportes. Sus competencias, y lo veremos más en nuestro encuentro presencial, con el fin de aclararlo, es, en primera instancia, sobre las faltas de las comisiones disciplinarias de las federaciones o de los miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano y del Comité Paralímpico Colombiano. Y de las apelaciones, o sea, en segunda instancia, de las apelaciones de los fallos proferidos por las comisiones disciplinarias de las federaciones. Es decir, como lo vimos anteriormente, el debido proceso dice que todo el mundo tendrá derecho a una doble instancia. Esa es la doble instancia en las federaciones, la Comisión General Disciplinaria. Ahora tendremos la Ley 1707 del 2008, que es la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte. Como lo dije al principio, hoy algo que se castiga severamente es el doping. Y tiene un visto bueno de la UNESCO y se aprueba esta convención en la Conferencia General de la UNESCO y de las Naciones Unidas en el año 2005. Esto hizo que los 203 países miembros de UNESCO y Naciones Unidas se adhirieran a esta Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte. Su finalidad, como obviamente ustedes lo sabrán, es prevenir el dopaje, luchar contra el dopaje y lograr algún día eliminarlo. Que los deportistas ganen por su esfuerzo, no por usar sustancias prohibidas. Vamos a volver a la Ley 181 de 1995, donde hablamos de la seguridad social y el estímulo para los deportistas. Y dentro de este aspecto, lo más importante que tenemos es que aquellas personas que dedicaron su vida a hacer deporte, a hacer quedar bien a nuestro país en el exterior, a lograr una imagen positiva de nuestro país en el exterior a través del deporte, lograran tener una retribución económica por ese esfuerzo y toda esa vida destinada al deporte. Y aquí veremos cómo han sido poco a poco reglamentados esos incentivos. Primero hay un incentivo económico y es si gana una medalla de oro, de plata o de bronce, cada una tendrá un valor. Es un valor determinado por un comité y año a año va cambiando. 2. Este incentivo es tanto para deportistas como entrenadores. Debe ser ganado en un evento internacional al cual hay unas condiciones de participación mínima de países, de catalogación del evento por parte de la Federación Internacional respectiva y de varios lineamientos que establece Coldeportes. Y este incentivo es cargado al presupuesto general de Coldeportes para el año siguiente al que fue ganado. De verdad quiero agradecerles
por estar con nosotros en esta sesión de legislación deportiva. Tendremos otros elementos para que ustedes puedan desarrollar. Tenemos unos textos que ustedes van a lograr ver. Vamos a profundizar un poco más y a despejar dudas en nuestro encuentro presencial. Y de verdad, muchas gracias por la atención en este pequeño resumen de lo que veremos en la legislación deportiva. Feliz tarde.